En el siglo XVII se sucedieron tres reinados: Felipe III, Felipe IV y el de Carlos II, los Austrias menores, que no ejercieron las tareas de gobierno, las cuales pasaron a manos de sus respectivos validos. Algunos de ellos utilizaron el poder en su beneficio, lo que aumentó el nivel de corrupción. En primer lugar, Felipe III confió su poder en el duque de Lerma, aunque posteriormente le sucedió su hijo el duque de Uceda. Ambos prescindieron de los consejos y crearon juntas. Los logros del duque de Lerma fueron la firma de la paz en Europa, la tregua de los 12 años en 1609 con los Países Bajos y el traslado de la corte a Valladolid. Su principal medida en política interna fue la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614. Esto afectó gravemente a la economía agraria y la pérdida de mano de obra. Felipe IV dejó el poder en el conde-duque de Olivares. Tenía como objetivo incrementar los ingresos de la corona para financiar su política exterior y para ello presentó un proyecto conocido como la Unión de Armas en 1625, a partir del cual creó un ejército, reclutado y mantenido por cada reino. Ante este proyecto, algunos fueros opusieron resistencia, lo cual provocó rebeliones, la primera en Cataluña, donde por decisión del conde-duque de Olivares se abrió un frente en su conflicto con Francia, por lo que obligó a Cataluña a contribuir con armas y dinero en los ejércitos de la monarquía hispánica. En mayo de 1640 estalló una rebelión de campesinos que atacaron a los tercios presentes en las comarcas de Girona. Un mes después se unieron los segadors, quienes se apoderaron de Barcelona en la jornada conocida como el Corpus de Sangre, donde los representantes del rey fueron ajusticiados. Los líderes políticos ofrecieron el condado de Barcelona a Luis XIII de Francia, que ocupó Cataluña. Tras 12 años de guerra, las tropas de Felipe IV entraron en Barcelona en 1652, poniendo fin a la secesión. La segunda rebelión fue en Portugal. En 1740 se intentó movilizar a la nobleza portuguesa, que se negó a colaborar en la represión de la rebelión catalana, y se sublevaron proclamando al duque de Braganza con el nombre de Juan IV. De esta forma, la Guerra de Restauración se prolongó hasta 1668, con la independencia de Portugal. Además de las rebeliones anteriores, hubo otras dentro de la monarquía. En 1641 hubo una sublevación en Andalucía, por la cual el duque de Macedonia quería ser una región independiente, pero fracasó. En 1643 hubo alborotos y tumultos en la corona de Aragón y Valencia. Y en 1647 se produjo el motín de Palermo, en Sicilia, y unos meses después se sublevó Nápoles. Con Carlos II finalizó la dinastía de los Austrias. Fue un monarca enfermizo e incapaz, sin descendencia. Con él se sucedió una crisis económica y social de los reinos hispánicos, que supuso pérdida de hegemonía en Europa. Durante su minoría de edad, ejerció el cargo el jesuita padre Nízcar, sustituido por Francisco de Valenzuela y más tarde por don Juan José de Austria, el hijo ilegítimo de Felipe IV. Durante el reinado de este, el número de títulos aristocráticos se multiplicó y los aristócratas se apoderaron de los cargos y privilegios de mayor interés económico. Don Juan José de Austria lideró el neoforalismo y el neofeudalismo. A su muerte le sucedieron algunos ministros como el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. Se creó un ministerio de Hacienda y se suprimieron los puestos en los consejos. El ocaso del Imperio Español en Europa. Los objetivos de la política exterior eran la defensa del patrimonio, la protección de la religión católica y la defensa militar del comercio con América, y los medios para ello fueron la diplomacia y la guerra. La Guerra de los 30 años. El reinado de Felipe III fue relativamente pacífico, firmándose la paz con Inglaterra en 1604 y la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas en 1609. En 1621 hubo hostilidades en las Provincias Unidas. La monarquía cooperó con los Habsburgo de Viena para defender las posesiones de Italia y Flandes. Además participó en la Guerra de los 30 años, en la que se enfrentaban los católicos Habsburgo y los protestantes alemanes y sus aliados. Cuando la monarquía había derrotado a sus enemigos, Francia intervino a favor de los protestantes. Los tercios fueron derrotados por el ejército francés en Rocroi en 1643. En 1648 se firmó la Paz de Westfalia y Francia se consolidó como potencia hegemónica. Gracias a la debilidad de Carlos II, Luis XIV conquistó parte del Flandes español en 1668 y la totalidad del Franco Condado en 1678. Para proteger los territorios de la corona española, Flandes, Italia y Cataluña, los Habsburgo alemanes, las Provincias Unidas e Inglaterra se unieron a la monarquía hispánica. A esto se le llamó la Liga de los Habsburgo, que detuvo el expansionismo francés después de una larga guerra. El siglo XVII estuvo marcado por una fuerte crisis económica y social. En toda Europa fue la más profunda y originó la pérdida de la hegemonía política europea. También hubo disminución de población a causa de la emigración a América, muertes por las guerras y la expulsión de los moriscos y epidemias que afectaron al país entre 1601 y 1685.
En el terreno económico, la agricultura empeoró, lo que provocó la despoblación de las tierras. Por otro lado, la industria y el comercio sufrieron una fuerte depresión, se aumentaron los impuestos y tuvo lugar una pérdida de poder adquisitivo. El Estado se encontró en bancarrota debido al exceso de gastos. Hubo también una crisis social en la que una minoría ocupaba los cargos públicos, disponían de recursos y mantenían una vida ociosa. Apenas existían sectores de clase media. La mayoría de la población vivía de las rentas o de triunfar y enriquecerse en la aventura americana. Se generó una sociedad de nobles, hidalgos y pícaros, en detrimento de los verdaderamente productivos, como los campesinos, artesanos y comerciantes. Esto dio lugar a una corriente intelectual conocida como los arbitristas. En el ámbito cultural, este siglo alcanzó la cima de su esplendor. Se conoció como el siglo de oro de la cultura española, con abundante contenido religioso y teológico. La literatura encumbró el castellano como lengua universal, y cabe destacar a Miguel de Cervantes con su obra Don Quijote de la Mancha, de 1605.